En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza correspondiente a esta serie del Evangelio de la Prosperidad que titulamos El mito de las megaiglesias. Mito es creencia equivocada. Entonces, pudimos haber titulado esta enseñanza Lo que se cree equivocadamente acerca de las megaiglesias. ¿Y qué es una megaiglesia? Bueno, pues es una iglesia muy grande que se reúne o que reúne cientos o hasta miles de personas y que tiene pues muchos servicios, desde la alabanza, desde clases para los niños, desde reuniones para matrimonios, para varones, para mujeres solas, para jóvenes, y todo eso se oye bien, pero es indispensable. Ahora, los que han estado construyendo mega iglesias lo están haciendo bajo los principios de la palabra de Dios o según el mundo. Bueno, pues el propósito de esta enseñanza es que nosotros aprendamos que sí y que no es correcto en todas esas cosas que tienen que ver con una mega iglesia. Que si gritan mucho, ¿es bíblico? Que si congregan a muchos, ¿es bíblico? Que si hay muchos dones y manifestaciones sobrenaturales, ¿son cristianos, son bíblicos? Que si tienen muchas propiedades, vehículos incluso con el logotipo del nombre de la iglesia y con su eslogan, lo que es su bandera, que si salen en la tele, que si el predicador es muy famoso o la cobertura viene de Miami o viene del estado de Texas o viene del otro lado del mundo, allá por Corea, o de Sudamérica, de algún lugar de Colombia, que si tienen muchos servicios, como les dije, matrimonios, jóvenes, niños, escuela de alabanza, escuela de ministerio, etcétera. En Mateo capítulo 24, versos del 38 al 40, tenemos que dice: Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cómo serán los días justo antes del regreso de Cristo? Bueno, como lo fueron en tiempos de Noé. ¿Cómo era la sociedad en aquel entonces? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Acaso es pecado comer? Yo acabo de comerme unos taquitos dorados muy ricos. Pequé 2 veces porque me comí 2 tacos. Algunos están bebiéndose un vasito con agua, otros un refresco. ¿Están pecando por beber? ¿A qué se refiere con que comer y beber sean pecado? Cuando la gente come insaciablemente.
beben insaciablemente y terminan haciendo cosas a causa de la bebida lamentables. Esto ya es pecado, cuando el comer se convierte en un problema de salud o en un problema que se vuelve vicio, el comer, como porque estoy nervioso, como porque me desperté y me dio un hambre, y como porque estoy acostumbrado a eso, estoy viendo la tele, estoy en el cine, en todas partes estoy comiendo y comiendo y comiendo. Y vemos que es una característica propia de la gente de nuestros tiempos: comer y beber lo que no es alimento. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos manipulan y despiertan en nosotros necesidades que terminan afectando a nuestro cuerpo si las satisfacemos. Se convierten en diabetes, se convierten en anemia, se convierten en desnutrición. A pesar de que tú veas una persona muy gordita, muchas veces está desnutrida. Y la otra característica que dice aquí de la sociedad justo antes del regreso del Señor es que estarían casándose y dándose en casamiento. Muchas personas ya van por el segundo y hasta por el tercer matrimonio y están como aquella mujer samaritana que con el hombre con el que viven tampoco están casadas. ¿Esto es orden o es desorden? Dios es un Dios de orden, que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, con su palabra la ordenó. Pero hay muchas personas a las que la palabra de Dios no les alcanza para ordenarse. ¿Por qué? Porque creen que creen, pero no creen. Porque cuando se cree que se cree y no se obedece, no se cree. Parece un juego de palabras, pero el que verdaderamente cree, obedece, porque la fe sin obras está muerta. Y dice que así estaría la gente hasta el día, en tiempos de Noé, cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Muchos tienen nombre de que viven y estarán muertos. Llenan las iglesias, pero lo que creen no les alcanza para ordenarse, para vivir sus vidas conforme a lo que Dios nos manda. ¿Y qué es lo que manda Dios a todo hombre? Que se arrepienta. Así será, dice, también como vino el diluvio, será la venida del Hijo del Hombre. Y será un día que nadie sabe ni el día ni la hora. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Así será también la sociedad, la gente, justo antes del tiempo en que el Señor Jesús regrese. Dice aquí que no entendieron. Entender significa obedecer. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué dijimos que significa entender? Obedecer, ordenar nuestra vida como Dios lo manda. ¿En dónde? En su palabra. ¿No es en su palabra? Ya ni siquiera sabíamos en dónde. ¿En dónde manda Dios que hagamos de esta manera o de esta otra manera? ¿En dónde? En su palabra. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, que dejen de vivir con el modo cultural que aprendieron, el modo familiar que aprendieron, y que comiencen a tomar decisiones, a actuar y tomar actitudes conforme a su palabra, que le den gloria.
Porque cuando el Señor regrese, Él tomará la moneda. Nosotros sabemos que valemos y valemos mucho. ¿Qué valemos? La sangre de Cristo. Y mirará el carácter que está inscrito en la moneda. Y si ese carácter es del César, o sea del mundo, ¿qué va a hacer el Señor con esa moneda? La va a arrojar. Denle al César lo que es del César. Pero si ese carácter, esa inscripción que está en la moneda es el carácter de Cristo, ¿qué va a hacer el Señor con esa moneda? La va a tomar como ladrón en la noche. Así estaba la gente en tiempos de Noé como hoy, en un frenesí, en una locura, en no saberse abstener de nada. Me gusta la mujer de mi compadre y pues yo le lanzo el anzuelo a ver si es chicle y pega. Y si pegó, ay Dios santo. Y si solamente la miro para codiciarla, ¿no peco? Si solo la lujubro, ¿no peco? ¿Qué debo hacer con mis ojos? Guarda mis ojos. ¿Qué debo hacer con mis manos? Guarda mis manos. ¿Qué debo hacer con mis pies? Guarda mis pies. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El pecado primero comienza por el pensamiento, y es uno el que tiene la obligación, como José, de huir de la tentación. Te van a decir, yo que tú, yo sí le hubiera entrado. Pues sí, pero yo no soy tú. Yo soy hijo de Dios. Pero no ves, te está poniendo de apechito. ¿A quién le dan pan que llore? ¿Sabes qué? Si lloras, y lloras mucho, terminas llorando. Porque si no lloras aquí, porque ojos que no ven, corazón que no siente, y tú crees que nadie se dio cuenta, ¿crees que porque no se dieron cuenta no hay pecado? Sí hay. ¿Y quién es el único que no puede ser burlado? Dios. Si la libras aquí, no la vas a librar allá, porque Dios no puede ser burlado. El principio de la sabiduría es, ¿qué? El temor de Dios, el temor de Jehová. Hasta que vino el diluvio, hasta que venga el Señor, si tú estás dejando para después, dejar de mentir, dejar de adulterar notas, dejar de vender litros de 900 mililitros, dejar de maltratar a tu esposa, dejar de engañarle. Si tú estás dejando para después, tú te estás exponiendo, uno, a que te mueras y no estés preparado, o dos, a que el Señor venga y no estés preparado. Y no vas a poderle decir, Señor, yo hice esto bien y esto también, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, porque Él te dirá, apártate de mí, ¿qué? Hacedor de ¿qué? De maldad. Es decir, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Se necesita renacer de la palabra de verdad. Renacer de la palabra. Eso es el evangelio del reino de Dios, no un evangelio que se acomoda a nuestra conveniencia, intereses y necesidad. No, es un evangelio en el que Dios reina y Dios nos pone como a Job, como ejemplo al mundo de, ¿no has visto a mi siervo Job, que es temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué le dijo el diablo a Dios? Bueno, ¿cómo no ha de ser temeroso de Dios y apartado del mal si tú lo has cercado? Y no me puedo acercar y no lo puedo lastimar. Pero quítale el cerco y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Dijo Dios, concedido, le quito el cerco y tú vas a ver cómo mi siervo Job no blasfema contra mí. Porque él es varón temeroso de Dios y apartado del mal. Vino la tentación a Job y Job pasó la prueba. Sí. Y el diablo le quitó todo lo que pudo, pero Dios le restauró 4 veces más
lo que tenía en recompensa a su fidelidad. Si sobre lo poco eres fiel, sobre mucho te pondrá el Señor, y si no es en este tiempo, será en el venidero. Pero Dios no se quedará con nada de lo que Él te ha prometido. Así estaba la gente entonces en un frenesí, hasta que vino el diluvio y se los llevó a unos cuantos, a todos. Un juicio con el que Dios limpió la tierra, extirpando a los malos. Uno dice será tomado y el otro será dejado. En Génesis, en el capítulo 4, versos 25 y 26, dice: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Adán y Eva ya cayeron, ya son naturaleza caída, a causa del pecado que cometieron en el Edén al comer del fruto que Dios les ordenó que no comieran, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Y en la tierra, ¿qué fue lo primero que ocurrió con los dos hijos que tenían o que tuvieron Adán y Eva? Que el mayor mató al menor. Caín mató a Abel. Pero Eva conoció de nuevo a Adán. ¿Significa que no lo conocía? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿A qué hora vas por el pan? ¿Me das tu WhatsApp? ¿A eso se refiere? Conocer en la Biblia, ¿qué significa? Tener intimidad. Si tú conoces a Dios, tú tienes intimidad con Dios. Si realmente conoces a Dios, tú vas a dar fruto de su justicia en tu carácter. Y la intimidad que tuvieron Adán y su mujer les concedió tener un hijo al que llamaron Set. Set significa sustitución, reposición. Y dijeron, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Estaban muy contentos, porque a pesar del pecado, Dios seguía manifestando su favor. ¿Están de acuerdo conmigo? Y la familia va creciendo y Dios va restaurando las pérdidas que sus malas decisiones, llámese pecado, actitudes, habían ocasionado. ¿Y qué potencial tuvo este Set en sí mismo? Él también engendró un hijo. Dice, a Set también le nació un hijo. ¿Y cómo llamó Set a su hijo? Enós. Enós significa mortal, significa vulnerable, significa débil. Por lo tanto, Set, durante los años de vida que llevaba, observó que los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren, son mortales. Por eso a su hijo le puso el nombre de mortal. Set, en los años que llevaba de vida, se dio cuenta que los hombres son vulnerables, que se enferman, que los dañan los alacranes, las serpientes, las fieras. Y por esa razón le puso Enós, vulnerable,
Y se dio cuenta que los hombres son frágiles, que ahorita dicen una cosa y al ratito dicen otra. Ahorita están muy contentos y cómo te quiero, y al ratito algo no sale como ellos quieren y no te quiero ver. Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Otra cosa que observó Set es que sus padres invocaban el favor de Dios. Y él también, cuando estaba en vulnerabilidad, cuando estaba en debilidad, cuando estaba en peligro, como Enos, invocaba al Señor. ¿Y qué hicieron todos los demás hombres? También comenzaron a invocar el nombre de Dios. Aquí parece que es algo bueno, ¿a poco no? Que los hombres invoquen a Dios. A ver, levante su mano el que cree que es bueno. A mí también me parece bueno, pero ¿qué creen? Tenemos que seguir estudiando para ver si todo el que invoca al Señor lo hace de la manera correcta y con los motivos correctos y de acuerdo a lo que Dios nos requiere. Lo que los falsos maestros de nuestros tiempos aseguran, por ejemplo, es que una señal antes del regreso del Señor es que ocurrirá un gran avivamiento. ¿Sí han escuchado esto? Que como el Señor está próximo a llegar, por eso vemos tanta gente estar despertando al cristianismo y abarrotando las iglesias, llenando las congregaciones. Es decir, mucha gente, como en tiempos de Set y de Enos, invocan el nombre del Señor y a todos nos parece bueno. Y también hay otra cosa que dicen los falsos maestros de nuestro tiempo, que todo lo que quede de Israel, en Israel, se arrepentirán y serán ellos, Israel, el reino político de Cristo, desde donde el Señor establecerá su reino de 1000 años y reinará sobre todas las naciones. Es decir, que Israel será algo así como el nuevo Roma de tiempos de Jesús. Y sus discípulos serán los ministros de Estado. Ahí veremos a Mateo, a Lucas, y cada uno de ellos serán el gabinete del Señor Jesucristo, que reinará políticamente por 1000 años sobre la tierra. Pero tiene que ocurrir un gran avivamiento entre los gentiles y tiene que ocurrir el total avivamiento de los israelitas que aún queden. ¿Qué dijimos que significaba Enos? Enos, reconociendo su fragilidad, su debilidad, su necesidad, comenzó a invocar a Dios. Porque él sabía que separado de Dios no puede hacer nada. Y los hombres, al ver que Dios le respondía, comenzaron a imitarlo. Y eso es lo que vemos en muchas iglesias, que pasan a la gente a que dé testimonio y que digan: yo diezmé, yo di mi ofrenda pacto de bendición, yo traje la semilla de fe, yo la deposité y obtuve el empleo que le pedí a Dios, logré pagar la hipoteca, logré hacerme de la casa que yo quería. Y entonces, por codicia, los demás comienzan a imitar la forma en la que estos invocaron a Jehová. Invocan a Jehová para que venga su reino, el reino de Dios y su justicia, o invocan a Jehová para que les conceda sus mezquinas peticiones. Es el punto, que los hombres comenzaron a imitar a Enos
en su fragilidad e invocar a Dios. Y de esa misma manera, muchos se están convirtiendo a Cristo. La pregunta es, ¿qué tan genuino será este avivamiento? En otras palabras, ¿qué tanto el carácter de Cristo se manifiesta en estas personas que invocan a Dios? Si tienen adulterios, dicen mentiras, codician, están llenos de envidia, de enemistades, a esa persona no la quiero ver, aquella no la puedo ni oír su nombre siquiera. Aprendamos del pasado. Lo que vamos a ver a continuación es un linaje de hombres, entre comillas, temerosos de Dios, que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto yo extraje algunos versículos, pero ustedes pueden leerlo después completo en Génesis 5. En Génesis 5, verso 7, dice así: Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Set, entonces dijimos, engendró a Enós. Enós, esto no lo vamos a leer por motivos de tiempo, y por eso les dije, ustedes lo pueden leer después, y si quieren anotar, solamente anoten la genealogía. Enós engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalaleel. No se preocupen por el nombre, mejor lo leen después. Mahalaleel engendró a Jared, y Jared engendró a Enoc. Aquí me detuve en esta genealogía de hombres temerosos de Dios, entre comillas, que invocaron el nombre de Jehová. Me detuve en Enoc. En los versos 28 al 32 tenemos lo siguiente: Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, Lamec tiene un hijo, al cual llamó Noé, que significa reposo. ¿Se acuerdan ustedes lo que significaba Set, sustitución? Y lo que significaba Enós, mortal, débil, frágil, vulnerable. Y ahora nos encontramos a Noé, que significa reposo. ¿En qué sentido Noé trajo reposo a la humanidad? En el sentido que, en efecto, Dios dio reposo a la tierra porque extirpó a los malos de la creación. ¿Cómo? Con un diluvio. Entonces, el reposo que Dios trajo a la creación, lo trajo a través de Noé. Y dicho reposo consistió en un juicio de Dios, a través del cual Dios extirpó la maldad que había contaminado la creación. Sigue diciendo versos del 30 al 32. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. No perdamos de vista la pregunta que hicimos al principio acerca de si sería genuino o no el avivamiento con el que Set despertó al resto de la humanidad, enseñándoles a invocar el nombre de Jehová en su fragilidad. Vamos a avanzar un capítulo, en el capítulo 6, y vamos a ver la porción de los versículos del 5 al 7 para ver cómo se va desenvolviendo esta historia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues no que los hombres invocaban el nombre de Jehová, no que era un gran avivamiento, no que México para Cristo, no que nuestra ciudad para Cristo, y ahí están las iglesias llenas, no que las reuniones de matrimonios y que las escuelitas de niños y que los congresos para jóvenes. Y la maldad de los hombres, ¿qué dice? ¿Sí dice o no dice? Era mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿de quiénes? Pues los que invocaban el nombre de Jehová, era de continuo solamente el mal. Saliendo de aquí me voy a ir a ver con mi amorcito. Saliendo de aquí voy a, en el nombre de Dios, hacer la nota para metérsela al patrón, diciéndole que gasté 100 cuando nada más gasté 10. No más que el Señor me favorezca y le voy a dar el 10 del 90 que me robe. El que está contando las ofrendas, como Judas, se le está robando. ¿Y qué hizo Dios cuando vio este proceder de los hombres que solo lo buscaban cuando tenían problemas? Se arrepintió. ¿Y qué es lo que vino? El diluvio, y se los llevó a todos. Así es en estos tiempos. Dice el verso 7: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Y van a decir las aves del cielo, el reptil y la bestia: ¿y yo qué culpa tengo? Pues ninguna. Pero ¿sabes? Ave, reptil y bestia, Dios te hizo por causa del hombre. Y si el hombre está mal, todo esto va a tener clenbuterol, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Y por engordar a la vaca le dan clenbuterol, y por vender más rápido, más barato, así nos lo venden en la carnicería, y vamos y nos comemos el clenbuterol y nos ponemos inflados como palomitas de maíz y con hipertensión. Y no sé qué me pasa, doctor, estoy hinchado, se me hincharon los labios, se me hincharon los párpados, se me hincharon los cachetes, se me hincharon, me salió una bola en los brazos. ¿Por qué crees? Las sustancias con las que alimentan
los animales e irrigan los campos, pues son alimento para nosotros. El amor al dinero es raíz de todos los males. Todo es afectado por la maldad del hombre. Y dice, me arrepiento de haberlos hecho. Y luego encontramos los versos 11 y 12 que dicen así. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por tanto, los hombres de aquella época, como los cristianos de nuestros tiempos, invocaban a Dios. Sí, pero por cosas materiales. Yo vengo para que Dios restaure mi familia. Yo vengo para que Dios me ayude a encontrar un empleo. Yo traigo mi ofrenda para que Dios me dé 10 veces más. Y vivían sin arrepentimiento. Seguían diciendo mentiras, seguían diciendo groserías, seguían maltratando a su familia, seguían siendo desleales en su trabajo, seguían quejándose del patrón, seguían alterando notas y vivían sin arrepentimiento y sin conocimiento de Dios. ¿Qué dijimos que es conocimiento? Intimidad. No puede el árbol bueno dar mal fruto. Hasta los mundanos nos dicen, ¿y eso es lo que te enseñan en tu iglesia? ¿A hablar así? ¿A comportarte así? Hasta los mundanos dicen, no puedo creer que sea cristiano si se comporta de esa manera. Cristianos llenos de supersticiones y de fetiches. Tenían lenguaje, Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, hermano, aleluya, pero carecían de santificación y piedad. No cuidaban al enfermo, no cuidaban al preso, no cuidaban al pobre, pero sí engordaban estafadores que les decían, yo soy buena tierra para que tú traigas tu ofrenda, tu pacto con Dios, tu semilla de fe y que Dios te dé lo que tú le pides. En Romanos capítulo 6, versículo 22, dice así: Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiero que tengan en cuenta esto que dice la Biblia. Hemos sido ¿qué? Del pecado. Libertados. El pecado antes era algo natural en nosotros. Pasa una muchacha bonita con una ropa bastante que muestra mucho. ¿Y cuál es la actitud clásica del hombre? Bobear. ¿Y de la mujer? Criticar. Ay, vieja gorda, boluda, desoluta. Tanto uno como el otro reaccionan. Era la esclavitud del pecado. Pero si el cuerpo está muerto a causa de la justicia y pasa la muchacha bonita así como la que acaba de pasar, vamos a voltear y quedárnosle viendo, unos con lujuria y otros con envidia, o nos es inclusive. A causa de la justicia nos es inclusive. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y no solamente en el ejemplo que les acabo de mencionar, en todo.
Hemos sido libertados del pecado, no tenemos que reaccionar en consecuencia. Si es Navidad, no tienes por qué tomar. Si es viernes, no tienes por qué reunirte con tus amigos. El primer paso para salir de lo que no quieres es salir, es evitarlo, es huirlo. Entonces tenemos que encontrar actividades alternativas saludables, porque no porque es viernes, no porque es cumpleaños de quién sabe quién, no porque es Navidad, no porque es Año Nuevo, vas a actuar en consecuencia. Hemos sido libertados del pecado. Espero que se entienda. ¿Y hechos qué? ¿Hechos qué? Siervos de Dios, servidores de Dios, vivir para la gloria de Dios. ¿Y cuál es nuestro fruto? ¿Tienen por fruto qué? La santificación. ¿Y quién me dice qué es santificación? Apartarse. Si la coca te es tentación, te está haciendo daño, está lastimando tu economía por la cantidad de Coca-Colas que te gastas a la semana, pues no te acerques al refrigerador donde están las Coca-Colas. Dicen que de la vista nace el amor. Primera del Diablo 3:6. Es cuando viene la serpiente y le pone en las manos a Eva el fruto prohibido. ¿Y cuál es nuestro fin? La vida eterna. Nosotros nos apartamos porque perseguimos una gloria que es postrera y una vida que es eterna. Fuimos salvos entonces para andar en buenas obras. No fuimos salvos por obras, sino porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es por lo que nosotros podemos andar en buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Pues que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Hay fe que es un don de Dios y hay fe que es de la carne. La de todos esos que cuando vino el diluvio y se los llevó, ¿cuál fe era? Una fe de la carne. Y la fe que permitió que Noé hallara gracia a los ojos de Dios era una fe que es por don del Espíritu. Y por sus frutos se conoce el árbol. No puede el árbol malo dar buen fruto. Los de la fe de Dios fuimos libertados del pecado, hechos siervos de Dios, y tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y esto es algo que no pueden hacer los que andan desordenadamente. El árbol bueno da buen fruto y el árbol malo no puede dar buen fruto. ¿No se esforzarán en dejar el adulterio? Sí. ¿No se esforzarán en dejar la bebida? Sí, pero no pueden. Porque es don de Dios. Y como les dije, ¿cómo es cuando es Dios el que te dio el don? Pues te apartas, o sea, tienes buen juicio y dices, no, pues yo no me voy a acercar a de donde quiero salir. Ahí no he sacado nada bueno, puros problemas, pura mala reputación, pura tentación, pura destrucción de mi salud y de mi economía y de mis bienes. Nuestro fin es la vida eterna. Todo esto es ser hechos a la imagen de Dios por su Espíritu. Ténganlo en cuenta que es solo por el Espíritu como podemos vencer lo terrenal y lo carnal. En Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, encontramos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. Fuimos predestinados para seguir igual una vez que conocimos a Cristo. Invocamos al Señor y seguimos en las andadas. ¿Sí? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vuelve a decir, predestinados, por lo cual fuimos llamados. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció. Nos predestinó a ser hechos a la imagen de su Hijo Jesús. Y ya en el mundo, un día Dios nos llamó. Y llamados nos justificó, es decir, nos atribuyó la justicia de Cristo y nos glorificó. ¿Qué es gloria? ¿Qué es glorificar? Nos hizo seguir a Jesús. La gloria es lo que Dios le mostró a Moisés cuando lo escondió en la peña, porque Moisés le había pedido, muéstrame tu gloria. ¿Y qué es lo que vio Moisés? La espalda de Dios. Es decir, nos glorificó en el sentido que seguimos al Señor aunque no nos dé lo que nosotros quisiéramos. Eso es glorificar. Nos justificó por la fe en su sangre, por la obra de Jesús en la cruz. Nos declaró justos y nos glorificó en el sentido que seguimos a Jesús a pesar que no nos dé las cosas que nosotros quisiéramos que nos diera. Llamado número 1. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué te mantienes en el camino, la verdad y la vida? Porque el Espíritu Santo te ha preservado. Aquí estás. Todo el tiempo tu fe ha sido de altas, ha sido de gozo, o ha habido momentos en que tu fe casi claudica. ¿Quién te trajo de regreso? El Espíritu Santo. Las hojas de los árboles no se mueven sin la voluntad de Dios. ¿Quién te ha preservado para vida eterna? El Espíritu Santo, la gracia de Dios. Entonces, fuimos llamados y justificados. Justificados es Cristo pagó por nosotros. Nuestros pecados pasados, presentes y los que aún no cometemos. Pero porque el Señor pagó por nosotros, ¿pecamos deliberadamente? No, porque el Espíritu Santo no nos deja. Pecamos no de manera intencional. Y cuando pecamos nos sentimos compungidos y redargüidos. Esto es la santificación, una vida en la que nos parecemos más a Jesús. Llamó, santificó. Y glorificó, no lo sigo por lo que me da. No lo sigo porque se siente bonito. No me reúno ahí porque hay reuniones para matrimonios, o porque me cuidan los niños, o porque hay reuniones para los jóvenes. Me reúno ahí porque ahí Dios me ministra. La palabra de Dios es fiel y convierte el alma. Pero vendrá el día en que muchos le dirán: Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice muchos milagros, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué les dirá Él? Apártense de mí, hacedores de maldad. No es así con los justificados, santificados y glorificados. ¿Por qué? Porque no pecamos a gusto. El redarguir del Espíritu está presente en nosotros todo el tiempo y nos transforma como quien se ve en un espejo, que al descubrir sus imperfecciones se arregla la camisa,
se limpia la nariz, se acomoda bien el pelo, de gloria en gloria, hasta ser más perfecto como es Cristo y como Cristo nos concibió. Como Dios desde el principio dijo que nos haría a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Pregunta: ¿cuántos se salvaron del diluvio? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? 8 personas, Noé y su familia. Así será el día en que Jesús regrese. Y esto es diciendo, si todos vamos a caber en el cielo, ¿no cabremos aquí en el micro? Dice Lucas capítulo 12, verso 32. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Jesús concibió cada congregación como evidencia de respaldo de Dios y de bendición, como una mega iglesia o como una manada pequeña. A veces la mega iglesia es un lugar tan grande que si faltas ni quien se dé cuenta. Si no tienes, si estás enfermo, nadie se ocupa. Y en una manada pequeña, pues casi hasta la silla tiene tu nombre y marcas tu territorio con tu chicle. Ya sabes, así como en el colchón, dónde está tu hoyito, para que ahí te acomodes. Y a esto Jesús le dio un carácter de familia. Nos amamos, nos queremos, nos exhortamos, nos animamos, nos consolamos, nos ayudamos los unos a los otros. Hemos visto al señor Kenyon, al señor Oral Roberts, al señor Hagin, los artífices de un evangelio fácil de predicar, el evangelio de la prosperidad. Como quien dice, como los brasileños, pare de sufrir. Créelo, decláralo, recíbelo. Y lo que hacen es estimular la codicia de la gente, el sentir bonito de la gente, crear atmósferas espirituales a través de la alabanza, las luces, el humito, las danzas, los ritmos, y han quitado el arrepentimiento y el tomar nuestra cruz. La gente viene a sentir bonito, a que la sirvan, a dar con la codicia, con el interés de recibir más de lo que está dando. Le llaman semilla de fe. Es un evangelio fácil de predicar porque es popular, es lo que toda la gente quiere, sanación y prosperidad, pero no es bíblico. Si Jesús hubiera venido a ofrecerle sanación y prosperidad a la gente, ¿lo hubieran matado? Hay que pensar eso. Por la fe, ¿la gente amó a Noé o lo aborreció? ¿Cómo les caía Noé a los de su generación? Se burlaban de él, le aventaban piedras, lo aborrecían y no vinieron al arca en donde se hubieran salvado. Pero delante de Dios, Noé halló gracia y preparó el arca en el que él y su casa se salvaron, en tanto que el mundo fue condenado. Estos liberales te dicen, ay no, si Dios es bueno, ¿cómo va a mandar a un hijo suyo al infierno? No, a un hijo suyo no, a los hijos del diablo. Pero si invocamos el nombre del Señor, son hacedores de maldad. Ustedes me buscan por la comida que les doy, me buscan por el milagro. Ustedes son las multitudes
que no me dejan hacer discípulos. ¿Qué hacía Jesús con las multitudes? ¿Las atendía o las rehuía? Las rehuía. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, vemos algo que muchas veces se pasa de vista, se pierde de vista. ¿Qué es? La severidad de Dios. Nos gusta ver el amor de Dios, pero nos gusta ignorar a propósito su severidad. Y dice Pedro en el verso 5: Y Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué era Noé durante el tiempo que tardó en construir el arca? Pregonero de justicia. ¿Construyó el arca en modo mutis, en silencio, sin predicarle a nadie? ¿O construyó el arca y les predicaba? Por lo tanto, no tienen excusa. Si no se salvaron, ¿es Dios injusto? No. Igualmente, si no se salvan estos que invocan el nombre del Señor para sus propios intereses, ¿es Dios injusto si se quedan? ¿Por qué no? Porque se les pregonó el evangelio de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Dice la Biblia de Abraham: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No es creer en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen. Lo mismo que estos hacedores de maldad, cristianos del Oxxo. ¿Se acuerdan de aquel que le dieron un cambio mal y lo regresó a la cajera y le quisieron tomar una foto para publicarlo como el cliente del mes? Porque le sorprendió mucho que hubiera un hombre honesto que regresara el cambio. Y entonces dijo: bueno, mire, lo que pasa es que yo lo regresé porque soy cristiano, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces, a ver, venga con su esposa para tomarle la foto. Fíjese que la que viene conmigo no es mi mujer. ¿Cómo te sirvo, Dios? ¿Y cómo te sirvo, diablo, verdad? Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. O haces el árbol bueno y todo su fruto bueno, o el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Dios en el pasado, por eso les dije aprendamos del pasado, no perdonó al mundo antiguo. Es que me reúno en una iglesia y ya voy con la 4ª esposa. Y esta con la que voy, pues todavía lo andamos pensando, pero ya dormimos juntos. Santo Dios. Y estoy en la alabanza. Y traigo mis diezmos. O sea, te aceptan porque están construyendo una torre de Babel, pero no estás en el reino de Dios, no estás en la justicia de Dios. Vas a morir en tus pecados y no va a haber quien te libre, porque el pregonero de justicia te fue dado, pero tú preferiste descalificar al pregonero, como los judíos que gritaron contra Jesús: crucifíquenle, crucifíquenle. Y preferiste buscarle defectos al pregonero, como los judíos decían: no está María y sus hermanos y sus hermanas entre nosotros, ¿no es este el carpintero? ¿Qué estaban haciendo con Jesús? Descalificando al pregonero de justicia. Así nos buscan el doblez, sin saber que el que nos recibe, recibe al Señor, y el que nos rechaza, rechaza al Señor. Es fácil predicar ese evangelio de la prosperidad en donde se reúnen. Es fácil. Pero si hubiera sido ese el evangelio que Jesús predicó, no lo hubieran matado. Pedro le hubiera dicho: Señor, si tú eres capaz de
proveerme esta pesca tan milagrosa, pues dame otras 10 más como esta y ahí te va el diezmo, nos hacemos millonarios. Pero Pedro no recibió el amor a este mundo. Tenía muchos defectos, como nosotros, pero no recibió el amor al mundo para atreverse a una cosa así. No fue el caso de Simón, el que habiéndose bautizado en el nombre de Jesús, veía a los apóstoles poner las manos sobre la gente y que el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos y dijo: de aquí soy, les voy a pagar para que me den a mí el don de poner las manos sobre la gente y que vengan milagros, que vengan sanaciones, que venga la llenura del Espíritu Santo y me hago una mega iglesia. ¿Y qué le dijo Pedro? En prisión de oscuridad veo que estás. ¿Por qué Satanás ha llenado de esa manera tu corazón? Arrepiéntete, por si quizás Dios te conceda perdón de esa tontería que acabas de hablar. ¿Por qué solamente 8 personas se salvaron si los hombres después de sed comenzaron a invocar el nombre del Señor? ¿Qué no los hombres invocaban el nombre de Dios? Así será también el día en que el Señor regrese. Solo los que tengan su carácter son los que Él se va a llevar. Solo los que se hayan ordenado por su palabra son los que el Señor se va a llevar. Y regreso al punto donde les mencioné que hoy día se proclama que vendrá un gran avivamiento y te dicen: está ocurriendo. Bueno, hay iglesias que se llaman avivamiento mundial, y gente de todos los países viene a ese lugar con sus banderas de distintos países y te dicen que viene el día y que muchos judíos ya se están convirtiendo, en el que todo Israel también será salvo y entonces Jesús establecerá su reino en Jerusalén. En Lucas capítulo 13 versos 22 y 24 dice: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pongamos énfasis en la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Y vamos a buscar la respuesta aquí mismo. Jesús les dijo: esfuércense por entrar en la puerta angosta. Allá la puerta es ancha. Allá te cuidan el niño, aquí tienes que estarlo cuidando tú. Allá hay reuniones para matrimonios, allá hay reuniones para jóvenes. En esas reuniones para jóvenes pasan muchas cosas feas. Yo no digo que en todos lados, pero si no hay temor de Dios, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican y se dan situaciones horribles. Nosotros, cada uno de nosotros debemos esforzarnos, dice, por entrar. ¿A dónde? Pues al reino de Dios. Porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Respuesta: ¿son pocos los que se salvan? Sí. Último pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 4. Dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído,
y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Se acuerdan de la pregunta que les dije que subrayáramos? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Qué dice el verso 4? Tienes un montón de personas. Tienes un avivamiento increíble. La piedad para Cristo. Has reconciliado la piedad con Dios. Y ahora andan conmigo como Enoc anduvo conmigo. Lo que les queda de vida. ¿Sí dice eso? ¿Tienes qué? Unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Con qué? ¿Con la amiga del Oxxo? ¿Con la chica guapa que pasó para allá y luego para acá? Y nos hizo envidiar a unas y a otros babear. Si el cuerpo en verdad está muerto, el pecado no reina en nosotros y hacemos morir lo terrenal. La reacción cuando alguien me tapa la puerta de mi casa, cuando otro conductor se me cierra en el camino, no significa que yo tenga que actuar en consecuencia. Cristo me libertó del pecado. Yo puedo echar mano de la vida eterna y decir: ay, Señor, a ti te hicieron más. Y sin deberla ni temerla, tú sin pecado, y ve dónde te pusieron, qué te hicieron. La única manera en la que yo me puedo enganchar en una provocación, llámese tentación, es que pierda de vista al Señor, la salvación que he recibido de su gracia, el precio que Él pagó para libertarme a mí del pecado y que no actúe yo en consecuencia. Si me está diciendo que eres una tonta, eres una buena para nada, eres una gastalona, ¿cuál es la actitud propia de esa mujer? La reacción propia. Ah, no, a mí no me va a estar hablando así. ¿Por qué dices eso? ¿De dónde sacas esas ideas? Ya estuvo bien, es la última que te paso. La blanda respuesta aplaca el furor, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces, a veces nos falta no perder de vista a Cristo. O sea, hay muchas cosas que me está diciendo esta persona que no son verdad. Pues entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Para qué le das tanto caso? Es el acusador de los hermanos. ¿Qué no ves? ¿Qué eres tú, hermano? Ah, no, yo soy hermana. Pues es lo mismo, hermano o hermana. ¿Quién es el acusador, el incomodador de los hermanos? Satanás. Entonces, ¿por qué le vamos a reaccionar conforme a sus obras? Es lo que el diablo quiere que hagamos. Dios nos ha puesto como una ciudad sobre un monte alto para que todos vean esa injuria, esa injusticia y la reacción que tengamos nosotros. Porque Dios quiere que le digamos, o Dios quiere decir de nosotros: mira, ahí está mi siervo apartado del mal y temeroso de Dios. Sí, pero a ver, ponle que le hagan ruido, a ver, ponle que le digan de cosas, a ver, ponle que le tapen la entrada, a ver, ponle que le echen basura, a ver, ponle que le estén diciendo todo el tiempo y vas a ver cómo va a reaccionar. ¿Se da cuenta? Hemos caído en tentación. Yo, dice el Señor, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y vives. Amén. Tienes nombre de que vives y vives. Amén. Sí vivimos. ¿Cuándo vivimos? Cuando vencemos. Y si somos vencidos, si actuamos en consecuencia,
Si respondemos conforme a la injusticia que estamos recibiendo, entonces no vivimos, entonces estamos muertos. Sé que vigilante, porque tu adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a ver en qué te descoces, a ver dónde ve tu debilidad. Sé vigilante y afirma las pocas cosas buenas que te quedan, porque es en lo que nosotros nos amparamos. Bueno, reconozco que sí soy malo, pero no tan malo. Sí cuido a mis nietos, pero aborrezco a mi nuera. O sí oro por mi enfermo, pero nada que lo voy a ver. Pero sí oro por él. Bueno, dice el Señor, esas cosas buenas, afírmalas, no las vayas a perder como ya perdiste las otras. Porque no he hallado, dice el Señor, tus obras perfectas. Tenías, además de haber orado por la salvación, debías haber predicado. Además de haber orado por la sanación, debías haber visitado e ir y poner las manos. Además de haber orado por la prosperidad, debiste haber ido y ayudado a tu hermano que tiene hambre. Afirma las cosas que están por morir. Qué bueno que ores, pero te falta el paso para que seas perfecto. A veces estamos como aquel joven que quería ser discípulo del Señor y que dijo todas estas cosas, afirmándose en las cosas que él consideraba en las que había cumplido, las he guardado desde mi juventud. ¿Y qué le dijo el Señor? Te falta algo. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Y cómo se apartó aquel muchacho? Triste. ¿Siguió a Jesús? No. Y es lo que pasa con muchos, que prefieren el evangelio fácil, el camino amplio, que el camino angosto, que la puerta estrecha. Ahora sí me expliqué. Tus obras, hazlas perfectas para que vivas. Te falta, está bien que ores. Ahora ve y da. Ve y habla. Ve y pon las manos. Ve y lleva alimento. Acuérdate pues, dice, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. No te jactes diciendo, ya me bauticé, tengo un ministerio, normalmente no falto a la iglesia, llego a las 3,800, pero no falto. No, tienes que llegar a la hora que tienes que llegar. Y tienes que no faltar, no, casi no falta, no, quítale el casi y quítale las 3,800 y ponle la puntualidad y ponle la dedicación a todo lo que es el ministerio que Dios ha preparado para ti, desde la alabanza, la oración, la predicación y la comunión, la convivencia con los hermanos. Todo es una experiencia en la que Dios quiere que participemos. Dios no quiere pretextos. Ay, es que falté por esto. Ay, es que llegué. No, Dios quiere adoración. Dejé esto por venir, dejé aquello por llegar temprano. Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Todo lo que has recibido y oído, guárdalo y que arrepiéntete. Pues si no, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. ¿Quién dice amén? Ojalá, ¿verdad? Ojalá, de eso se trata. Que el Señor no tenga reproche porque te zumbaste a tu mujer otra vez, porque salieron las culebras otra vez, los chismes, te volviste a enredar en el pleito, porque pues, ¿cómo te van a estar diciendo eso? Estás oyendo lo que están diciendo, creían que no estabas oyendo, pero lo acabas de oír. El diablo te hizo que oyeras para que cayeras. Pero tú tienes nombre de que vives y vives. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.